Bueno, bienvenido a nuestra reunión de hoy, bienvenidos los que nos miran a través de la pantalla. Hoy vamos a hablar de la predicación, ¿qué te parece? Qué bueno, lo necesito. Bueno, pero no te voy a dar un sermón, vamos a tener una clase práctica hoy, una orientación práctica. La verdad es que este es un mundo materialista en donde tanto tienes, tanto vales, ¿no es cierto? Así que el que una persona deje su trabajo para sentarse a escuchar un sermón, parece una locura. Que alguien deje de ir a ver un espectáculo deportivo o perderse un trabajo para sentarse a escuchar un sábado de mañana a un predicador, eso es sencillamente algo imposible de admitir. Pero eso es lo que decía Pablo. Leo aquí en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay que estar loco para sentarse a escuchar un sermón, ¿no es cierto? Bueno, Pablo decía también que era el centro de la predicación. Está en 1 Corintios 1. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. No solamente es la locura de dejar el trabajo para venirse a sentar a escuchar a un hombre hablar, sino que ese hombre nos habla de alguien que fue crucificado. Hace 2000 años. Hace 2000 años. Verdaderamente, ¿cómo entender esto? Bueno, aquí viene la importancia entonces de nuestra predicación. Esa persona que lo vamos a tener ahí 40, 45 minutos sentados escuchando, vienen a cargar sus baterías espirituales. Vienen a conseguir el alimento, así como el cuerpo se mueve con el alimento, pues el espíritu se va a alimentar con elementos espirituales. Y así como si en una mesa hay un alimento pobre, y la persona se va a debilitar, cuánto más si el alimento espiritual que les damos es un alimento pobre. ¿Y cómo se hace para extraer de la Biblia, pastor, un alimento rico? Bueno, este es justamente el tema del cual vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar la técnica para que eso sea así. Quiero que no te queden dudas de que predicar es un asunto de vida para vida. Así que no debe tomarse esto a la ligera. Debemos nosotros sentir que cada vez que nos toca predicar es una ocasión formidable para alimentar a la gente. En cierta oportunidad, William Temple caricaturó a los teólogos como hombres de vidas intachables que dan respuestas enteramente ortodoxas a preguntas que nadie les hace. Hoy Oliver Wendell Holmes dijo: hubiera sido pastor si alguno de los pastores que conocí en mi juventud no hubieran tenido el aspecto de empleados de pompas fúnebres. Interesante. Y después otro predicador dijo: cuando descubrí que es el rayo el que alumbra y no el trueno, desde entonces resolví tronar menos e irradiar más. En este sentido tenemos que tener en cuenta que algunos predicadores son como un tambor o un platillo que hace ruido. El predicador adventista, y aquí voy empezando a responder a tu pregunta, tiene que ser eminentemente bíblico, con rumbo determinado y con notas afinadas. No podemos deambular o desafinar. Tiene que haber armonía entre lo que decidimos y hacemos. Hay una exhortación de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Está en la segunda carta que le dirigió, el capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra redarguir significa, en nuestro idioma de todos los días, convencer, ¿no es cierto? Convencer. Fue muy interesante tu pregunta, ¿cómo hago para predicar? Pero antes de hablar de cómo predicar, hablemos de quién es el que va a predicar. Un predicador necesita tener algunas cualidades. Primero, tener una experiencia con Cristo. No se puede presentar a Cristo si no se vive con Él.
Segundo, vivir piadosamente. Tener un buen testimonio de la iglesia donde nos congregamos y aún del barrio donde vivimos. Poseer un carácter sobrio, equilibrado, prudente, decoroso, hospitalario, tener amor cristiano por la gente. La gente tiene que amarte. Voy a tratar de explicarlo de esta forma. ¿Viste cómo los artistas captan multitudes? Y van los jóvenes y se ponen allí ansiosos de verlo, artistas, futbolistas o lo que sea. Es porque aman a ese artista o ese futbolista. La gente tiene que amar al predicador antes de poder escuchar su prédica. Y esto justamente se logra por medio del carácter que ese predicador evidencia. Hay que conocer la Biblia. Esa es la cuarta característica. No se puede enseñar lo que no se conoce. Tenemos que conocer la doctrina, la profecía, asuntos prácticos. Conocer lo fundamental de la psicología humana. Esto es importante a la hora de predicar, porque nosotros tenemos que llevar el mensaje de tal forma que vayamos de lo conocido a lo desconocido y haciendo que el mensaje vaya penetrando. Otra cosa muy importante es tener una pronunciación, vocalización y modulación correcta. Cuando uno habla de tu forma, nadie lo entiende. Hay mucha gente que aprieta los dientes. No, hay que abrir la boca y hablar con claridad. Hay que conocer ciertos elementos básicos del arte de la predicación, como los pasos para confeccionar el sermón, cómo organizarlo, cómo predicar con éxito. Para esto hay que tener un propósito definido, específico, saber de manera precisa y clara hacia dónde vas a ir con tu sermón. En conclusión, uno de los elementos básicos de la predicación es el medio. El predicador es el canal, es la vía por la cual Dios deja oír su voz. Ahora que ya hemos hablado de la persona y podrás volver a repasar esto mirándolo en el manual en ebook que acompaña a esta grabación, podrás ver si algo te falta de estas cosas que hemos mencionado, pues potenciarte en esto. En este sentido, bien vale la pena hacer lo que hizo Benjamin Franklin. Él hizo una lista de todos los defectos que tenía y se propuso luchar contra ellos. Tomó un defecto y trataba de luchar para vencerlo. Y cuando lograba superar ese, pasaba al siguiente, y así sucesivamente. Alguien una vez le preguntó si en efecto él había logrado el ideal de ser perfecto. Dijo, no, pero por lo menos logré elevarme por sobre el común de mis conciudadanos. Así que si hay algo que hay que mejorarlo, mejoramos eso y después vamos a tratar de mejorar la otra cosa. Hay una palabra que seguramente escuchaste alguna vez, es la palabra homilética. Sí. Homilética es la rama de la teología aplicada o pastoral que se ocupa de la preparación o confección de los sermones. ¿Qué es la predicación? Es la exposición verbal del mensaje bíblico. La homilética es la preparación y ahora viene el presentarlo, el presentar a los hombres con el propósito de conducirlos a Cristo. La predicación o el sermón que no tiene un propósito definido, una meta que lograr, viene a ser un pasatiempo religioso, un simple discurso de poca o ninguna trascendencia. Así que el sermón es un discurso religioso, formal, fundado en la palabra de Dios y que tiene por objetivo salvar a los hombres. ¿Está bien? Así que yo no predico porque me llegó la hora de predicar. Tengo que predicar para salvar a alguien. Haciendo una comparación con los policías, están allí para cuidar de que todo marche bien. Con el salvavidas en una playa, tiene que estar allí para tratar de ver si hay alguna necesidad de salvar a alguno. ¿Cómo son los sermones? Hay algunos tipos de sermones. Está el sermón temático o de asunto. ¿Qué es el sermón temático o de asunto? Es un tema que el predicador ha escogido. Se tiene un asunto, un tema, y se busca el texto o los temas para fundamentarlos. Por ejemplo, yo hoy voy a hablar sobre la segunda venida de nuestro Señor. Ese es mi tema. Entonces voy a buscar los versículos para
apoyar todo lo que quiero enseñar. Ese es el sermón temático. Está el sermón expositivo. Esto funciona al revés. Yo tomo un párrafo y trato de ver qué me dice el párrafo. Puede ser un capítulo completo, cuál es el significado que tiene ese capítulo para mí. Tengo que buscar su significado gramatical, histórico, textual, aplicándolo al corazón del oyente. Por ejemplo, supongamos que quiero hablar, que en mi lectura de la Biblia descubro que Isaías capítulo 6 tiene un mensaje, donde dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Recuerdas la historia? Bueno, yo leo qué quiere decir eso para mí y qué puedo yo decir para los demás. Ahí he tomado todo un párrafo. El sermón textual es semejante al anterior, pero más limitado, porque toma un versículo y a partir de ese versículo es capaz de abrir un abanico muy grande de ideas. Y aún uno podría tomar una frase. En este sentido, la devoción matutina del año en que estamos grabando este programa me resulta muy agradable, de alguien que considero un hombre de Dios, el pastor Carlos Puyol. Él ha preparado una serie de sermones basado en una frase: hay un Dios en los cielos. Una sola frase que ni siquiera es un versículo completo, es una parte de uno de los textos de Daniel. Quiere decir que nosotros podemos predicar, repito para que nos quede claro esto, el sermón temático o de asunto. El segundo es el sermón textual, ¿no es cierto? Abarcamos todo el texto, expositivo. Y el último es el textual, donde tomamos un solo texto. ¿Te quedó claro eso? Sí, pastor. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos para preparar un sermón? ¿Cómo lo hacemos? Hay algunos pasos para preparar el sermón. Para elaborar un sermón hay que seguir los siguientes pasos. Los ponemos aquí en la pantalla. El primero es determinar la idea homilética, o sea, el tema. Segundo, determinar el propósito específico. Tercero, formular las divisiones del tema, estudiar la base bíblica, recopilar materiales diversos y estudiar y seleccionar los materiales recopilados para luego diseñar el bosquejo y redactar el sermón. Bueno, ahí tenemos los pasos. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. ¿Cómo analicemos cada uno de estos pasos? ¿Qué es la idea homilética? O sea, es el primero de los pasos, ¿no? Que es lo que el predicador tiene en mente enseñar a la iglesia. Es lo que el Espíritu Santo le está impulsando a hablar. Es lo que la congregación necesita escuchar. Es lo que uno piensa decir de un tema o de un asunto. La segunda venida, la iglesia remanente, la alimentación, son ideas. Pastor, ¿y cómo hago para encontrar la idea homilética? Bueno, esto lo vas a encontrar teniendo hay varias formas de hacerlo. Uno es descubriendo cuáles son las necesidades de la congregación. Ajá. Supongamos que en tu congregación hay mucha gente que está trabajando el sábado, o sea, siendo violador del sábado. Esta es una necesidad. Otro es por el estudio de un texto bíblico. Has estado estudiando, de pronto descubres, pero qué tema interesante. Aquí yo puedo hacer un sermón para explicarlo. Otro es a través de las visitas pastorales. Resulta que visitando vas descubriendo ciertas necesidades y eso te inspira el sermón. Otro es por la lectura de revistas denominacionales. Has estado leyendo alguna cosa que está ocurriendo en algún lugar y ves que hay algo importante que vale la pena que la gente lo conozca. Es interesante que uno puede descubrir una idea homilética escuchando otros sermones. A mí me ha pasado escuchar a un predicador y digo, pero qué interesante, esto a mí me ha pasado, repito, tomar que alguien está diciendo algo y digo, y lo tomo la idea y lo desarrollo y he preparado mi propio sermón, no copiando el del otro, sino porque tomé una idea que el otro dijo. Y por supuesto por la iluminación y revelación del Espíritu Santo. Aquí es cómo uno puede encontrar la idea. Pastor, y después que tengo la idea homilética, ¿qué hago? Bueno, ahora tienes que tratar de encontrar el propósito específico. ¿Qué es el propósito específico? Lo que quiero lograr del público como respuesta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr si descubro que en mi congregación hay mucha gente que está siendo infiel al sábado o a los diezmos o lo que sea?
¿Qué es lo que yo querría que hiciera el público? Que reaccionara. Lógico. Que decidieran cambiar sus hábitos de vida. Así que yo tengo que saber a dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que yo espero? Por supuesto, tengo que tener en mente todo eso al redactar el sermón. ¿Te queda claro eso? Sí, sí. Ahora, a continuación viene el estudio de la base bíblica. En el caso de un sermón temático, no hay problemas en... Bueno, sí, no hay problemas. Quiero decir, es sencillo el desarrollo, pues yo quiero hablar de la Segunda Venida, me pongo a estudiar todo lo que puedo encontrar acerca de la Segunda Venida. Quiero hablar sobre la alimentación sana, pues buscaré esos textos. Esos textos no solamente son de la palabra de Dios, yo puedo encontrar declaraciones del Espíritu y profecía u otras personas que hayan dicho algo sobre, por ejemplo, la alimentación. En el caso de un sermón expositivo o de un sermón de texto, recordemos, expositivo es lo más grande, el texto es solamente un versículo o un párrafo, ahí es un poco más complicado, porque yo tengo que tratar de descubrir qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, quiero preparar un sermón basado en Jeremías 12:5. ¿Qué dice en Jeremías 12:5? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Bien, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de estudiar, voy a orar sobre el tema, voy a leer el texto varias veces a tratar de descubrir lo que hay, pero tengo que leer el texto no solamente en mi versión tradicional, sino en otras versiones, si es posible en otros idiomas. Es interesante que las varias versiones nos pueden dar una idea más clara de lo que el texto dice. Hay que leer lo que antecede y lo que continúa. Por ese ejemplo que te digo de Jeremías 12:5 resulta que es la respuesta de Dios a una inquietud del profeta. Así que antes de poder tomar ese texto, tengo que ver qué es lo que dice arriba. Hay que escribir el texto con nuestras propias palabras para asegurarnos de que lo hemos entendido y hacer una lista de enseñanzas que brotan de ese texto. Incluso yo podría actualizar el texto. Recuerdo una vez a un predicador que predicaba para jóvenes y presentó de una manera muy original la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo era un muchacho de nuestro tiempo y él lo describía, lo pintaba con lujo de detalles de alguien que después que recogió la herencia se subió arriba de la moto y se fue. De tal forma que los chicos, por supuesto, podían vivenciarlo como algo de su tiempo. El hijo pródigo, un muchacho de nuestros tiempos que se fue. Hay otra palabrita que seguramente has escuchado, la palabra exégesis. ¿Te suena? Sí, pastor. ¿Qué quiere decir exégesis? Quiere decir sacar fuera, extraer, investigar todo lo que tiene que ver con el pasaje seleccionado. ¿Cuál es el contexto histórico, el autor, el lugar de la escritura, destinatario, oyentes? En otras palabras, ¿qué quiere decir ese texto? Para que nosotros no cometamos el error de hacer interpretaciones completamente descabelladas, como suele haber gente que lo hace así. Una vez estaba hablando con alguien y le estaba enseñando acerca de la ley y me dice, no, yo no guardo la ley. ¿Por qué no guarda la ley? Porque es un ayo. Y claro, es un ayo. Y sí, pero es un ayo. Y claro, pero por eso la ley es un ayo. No, pero es un ayo. Después de discutir un rato sobre qué cosa era el ayo, descubrí que le pregunté, ¿y qué cosa es un ayo? Bueno, un ayo es una maldición. ¿Y dónde sacaste eso? Mi pastor, era una persona de otra congregación, mi pastor me dijo que es una maldición. Hay mucha gente que ignora, pues hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Qué quiere decir eso? El motivo, circunstancia, ¿qué quiere decir la palabra? Contexto, idea que hubo, ¿qué pasaba en ese tiempo? Jeremías 12:5, si yo me voy a descubrir que era justamente lo que estaba ocurriendo en torno a la invasión babilónica. Si yo busco otro párrafo del Antiguo Testamento, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Para que yo lo pueda trasladar a nuestro tiempo, primero tengo que tratar de ver qué decía en su momento. A estudiar gramáticamente qué quiere decir eso. Y claro, a esta altura del tema te estás desesperando. Pues, ¿y cómo sé yo eso?
¿de dónde saco yo eso? Bueno, yo quiero recomendarte ciertas herramientas que debes tener. Te van a ser muy útiles para el trabajo de investigación tener una concordancia. Ajá. Sí. Diccionario bíblico, Bueno. diccionarios teológicos, el atlas de la Biblia. Y antes que te empieces a desesperar, quiero decirte que en este tiempo la informática nos ayuda bastante. Hay programas que pueden comprarse o descargarse gratuitamente, que puedes instalarlo en tu computadora. Uno de los programas mejores que yo he podido, gratuito, porque hay otros mejores pero son de pago, pero un programa gratuito verdaderamente importante es el programa eSword. Aquí tienen en la pantalla cómo puede entrarse allí y descargar ese programa. Tiene varias versiones de la Biblia, diccionarios y muchas otras cosas que pueden ser útiles. Por supuesto, los libros de Elena de White. Y aquí también recomendamos adquirir la biblioteca electrónica para tener todos los libros a mano y con ese buscador extraordinario que nos ayuda a encontrar rápidamente lo que queremos. Libros de geografía, también en este sentido nosotros podemos ingresar en Google y buscar allí lo que nos interese de arqueología, historia, etc. De esa manera enriquecemos nuestro sermón. Ahora, no hacer esto equivale a predicar un sermón chato. Yo agarro un texto y lo hablo y no sé bien de qué se trata, no voy a atraer a mis oyentes. Si yo quiero que de un texto la gente diga, uy, pero qué lindo, o sea, atención, no es que quiero que la gente me aplauda, sino que le resulte importante, debo enriquecerlo. Y a la vez lo voy a enriquecer mucho con ilustraciones. ¿Qué es una ilustración? Son circunstancias que en la Biblia se las conoce con el nombre de parábolas, ¿no es cierto? Nuestro Señor predicó varias parábolas, que son las ilustraciones. Si tuviéramos una traducción moderna de la Biblia, en vez de poner la palabra parábola, pondríamos la palabra ilustración. O como dice en la versión popular, ejemplo. Los ejemplos varios, ¿de dónde sacar ejemplos? Algunos utilizan libros. Yo tengo un archivo muy completo de ilustraciones que he ido juntando a lo largo de varios años. Hay libros que tienen ilustraciones, cosas de la vida real que uno toma, noticias que uno puede tomar como ilustraciones. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que la ilustración provee un descanso mental. La gente no puede estar todo el tiempo a lo mejor escuchando cosas que podríamos llamar teóricas. Cuando nosotros decimos, había una vez, o en tal lado ocurrió tal cosa, o una muchacha una vez, sería bueno a lo mejor no hablar demasiado de lo que nos vivenciamos nosotros. Cuando aquel me vino a ver a mí y yo esto y yo lo otro, hace que uno, como que el sermón nos mira mucho a nosotros. Siempre, quizás es bueno mencionarlo hasta en tercera persona. En vez de decir, una vez una muchacha me vino a ver a mí con tal cosa, decir, cierta muchacha fue a ver a su pastor, de esa forma evita que parezcamos que nosotros somos el centro de la escena. ¿Está bien? Está bien. Creo que ya te da una idea si tienes un archivo de ilustraciones te pueden ayudar bastante. Conviene una cosa importante, todo esto es para ti, esto no lo estás predicando, me refiero a todo lo que es el estudio. Tú vas a llevar a la gente el producto elaborado, no todo este estudio que haces. Lo que vas a llevar es la redacción del sermón, y aquí estamos en el otro párrafo. ¿Cómo se redacta el sermón? ¿Cómo se elabora el bosquejo? En primer lugar hay que tener en cuenta cómo se hace un bosquejo de la predicación. Yo mismo ahora, sabiendo que estamos preparando esto, me preparé un bosquejo acá. Mi charla contigo es fruto de un bosquejo. En el bosquejo hay que prepararlo, tiene 3 partes. Introducción, desarrollo y ¿qué será lo último? Cierre, conclusión, apelación. Pero ¿qué prepararías primero? La conclusión. Exacto, muy bien hecho. Preparamos primero la conclusión. ¿A dónde quiero llegar?
Eso es fácil darse cuenta. Supongamos que me voy a ir de vacaciones al trópico. No me voy a llevar ropa de invierno o viceversa. Una vez que yo sé a dónde quiero ir, pues ahí veré la ropa que me pongo. Una vez que sepa a dónde quiero llegar, pues ahí veré lo que voy a poner. Primero, se prepara a dónde queremos llegar para que de esa forma podamos orientar todo nuestro tema hacia eso. Bueno, vamos a hacer un sermón sobre la observancia del sábado. Ya tenemos nuestra idea homilética, ese es el tema, a dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? La conclusión. La conclusión. Sí. Mi conclusión sería, el sábado es una cita de amor con Dios y tenemos que hacer un llamado a recuperar el gozo de la comunión con Dios y la obediencia. Entonces, ahora viene el desarrollo del sermón. En el ebook adjunto está esto para que cada uno lo pueda ver. El sábado en el Edén. Por ejemplo, aquí estoy desarrollando el cuerpo. Puedo utilizar números romanos que ponga. División número 1, el sábado en el Edén. ¿Dónde arranca el sábado? División número 2, el sábado en el desierto. Cómo se guardó el sábado allí cuando caía el maná del cielo, etcétera. Punto sección número 3, el sábado hoy. Es una cita de Jesús con la iglesia. Otra división, el sábado en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, Isaías capítulo 66, una cita de Jesús con los redimidos. Entonces, después de estudiar, ¿no? Por supuesto estoy haciendo en segundos nada más lo que lleva a desarrollar los 35 o 40 minutos, yo voy desarrollando cada una de las partes, de dónde arranca el sábado, dónde terminará el sábado. Después de haberlo explicado todo esto, de mes en mes y de sábado en sábado, ahora viene mi apelación. La apelación es, bueno, ahora vamos a guardarlo. Vamos a hacer una decisión. ¿Pero qué me faltó preparar? El desarrollo. No, me faltó la introducción. La introducción. Me faltó hacer la introducción. ¿Y cómo hago para introducirlo de una manera atractiva? Con ilustraciones seguramente. Puede ser una ilustración, puede ser con una declaración inspirada, o puedo hacerlo con algo que atraiga. Por ejemplo, hablar de una cita de amor. Empiezo a contar la historia de dos enamorados que se encuentran. Yo podía contar eso con lujo de detalles. Cuando yo estaba de novio, busqué que mi suegra me diera un tiempo para la visita. Y cuando ella me dio el tiempo para la visita, yo soy de la guardia vieja, ¿no? Naturalmente yo respetaba la cita porque estaba enamorado. Así que ahí uno puede hacer una introducción hablando de una cita de amor. Y a la hora de presentar el sermón, uno tiene que tener el bosquejo, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede tenerlo escrito, puede tener estas cosas electrónicas, pero ¿cómo presentar el sermón? Dirige la vista al auditorio. No hay que andar vagando la vista por arriba, por abajo. Hay que mirar a la gente, dirigir la vista al auditorio. No hay que andar mirando el piso, el techo, que la gente te vea. Hay que usar las manos y el cuerpo moderadamente. Usarlas moderadamente quiere decir que no voy a gesticular excesivamente, pero que tampoco voy a hacer un muñeco rígido. Hay que asegurarnos de que no se escuchan. Lo mejor es hacerlo antes de hablar, estar seguro de que todo el mundo está ahí para escuchar. Hay que utilizar distintos tonos de voz. No hay necesidad de gritar. El micrófono ayuda para que nuestra voz llegue a todos. Hay que comenzar a hablar con entusiasmo y jamás decir, mire, disculpe, esto me avisaron anoche, no pude preparar el tema, no me siento preparado para hablar, porque si tú dices eso, alguno va a decir, bueno, si no estás preparado, bájate de allí, ¿no? Es una pésima introducción decirlo de esa forma. Todo sermón tiene que estar centrado en Cristo, así que hay que nunca olvidar que si yo hablo de cualquier otra cosa que omita a Cristo, evidentemente ese ha sido un discurso religioso, pero no un sermón que atraiga al Señor.
Déjame insistirte sobre el tema de los sobre lo que podemos encontrar en el libro electrónico adjunto. Encontramos allí una lista de temas que predico hoy. Encontramos cómo hacer un archivo homilético. Encontramos el tema del Rincón de los Niños, que es muy interesante allí. Encontraremos una técnica elemental de amplificación. ¿Por qué digo esto? Hay muchas iglesias donde la gente no sabe cómo colocar los parlantes. Y entonces yo he visitado iglesias donde los parlantes están colocados pegados al techo y los parlantes conversan entre ellos y la gente abajo no entiende nada. Hay que saber ubicar los parlantes en la iglesia. La clave para el sistema de archivo está también ahí en los ebook y todo esto te puede ayudar para organizarte y llegar adelante o llevar adelante el sermón. Qué buena ayuda, pastor. Hay que practicarlo más. Muy bien, prepara tu sermón que te toca el sábado próximo. Muchas gracias.